En los anales cósmicos, donde el tiempo se estira y se contrae como una goma elástica, existía una entidad conocida como la Federación Galáctica. No era un imperio conquistador sediento de planetas, ni una colmena mental unificada por un propósito singular. Más bien, era un club exclusivo, una tertulia de razas alienígenas que, tras eones de evolución y avances tecnológicos, se consideraban la creme del universo conocido. Sus naves, con diseños orgánicos que parecían brotar de la misma tela del espacio, surcaban las nebulosas con una elegancia estudiada. Sus ciudades, construidas en asteroides huecos o flotando en las atmósferas de gigantes gaseosos, eran maravillas de la ingeniería y el arte, donde la luz danzaba en patrones complejos y la música resonaba en armonías incomprensibles para oídos menos refinados. La Federación se vanagloriaba de su sabiduría, acumulada a lo largo de milenios de observación y experimentación. Habían descifrado los secretos de la manipulación genética, dominado la energía del vacío cuántico y explorado las dimensiones más recónditas de la realidad. Se consideraban guardianes del conocimiento, protectores de la galaxia contra las amenazas que acechaban en la oscuridad interestelar. Pero en su búsqueda de la iluminación, la Federación había caído en una trampa sutil, la complacencia. Se habían convencido de su propia superioridad, creyendo que su camino era el único válido, que su cultura era el pináculo de la civilización. Miraban con condescendencia a las razas emergentes, a aquellas que aún gateaban en la escalera evolutiva, considerándolas poco más que proyectos científicos o curiosidades antropológicas. Cuando una nueva especie hacía contacto, la Federación desplegaba un protocolo estandarizado. Primero, una evaluación exhaustiva de sus capacidades tecnológicas y militares. Luego, un análisis profundo de su estructura social, sus creencias y sus valores. Finalmente, una oferta de membresía, cuidadosamente redactada para garantizar que la nueva especie se integrara sin perturbar el delicado equilibrio de poder dentro de la Federación. Rara vez se encontraban con sorpresas. La mayoría de las razas eran predecibles, sus reacciones y comportamientos encajaban en los modelos que la Federación había desarrollado a lo largo de los siglos. Algunas se mostraban agresivas y belicosas, necesitando una reprimenda diplomática o, en casos extremos, una intervención militar limitada. Otras eran sumisas y serviles, ansiosas por complacer a sus nuevos amos. Pero en lo profundo de sus archivos, existían registros de unas pocas excepciones, de especies que no encajaban en el molde, que desafiaban las expectativas y que, en algunos casos, habían provocado el caos en los círculos de la Federación. Estas historias se contaban en voz baja, como advertencias contra la arrogancia y la complacencia. Se rumoreaba que algunas de estas razas habían sido silenciadas, eliminadas del mapa estelar para evitar que su influencia se extendiera. Y ahora, una nueva señal había aparecido en sus sensores, una anomalía que desafiaba toda explicación. Una nave, diferente a cualquier otra que hubieran visto antes, había surgido de la nada, desafiando las leyes del espacio-tiempo. Su diseño era tosco, casi primitivo, pero emitía una energía inusual, una vibración que resonaba en lo más profundo de los instrumentos de la Federación. La nave se dirigía hacia el corazón del espacio de la Federación, ignorando las señales de advertencia y los intentos de comunicación. En sus pantallas, los alienígenas de la Federación podían ver una imagen borrosa, una representación rudimentaria de la especie que pilotaba la nave. Eran criaturas bípedas, con rostros extraños y cubiertas de una sustancia suave y flexible. Se hacían llamar humanos. La sala de control de la estación orbital *Illes-Pram*, el puesto de avanzada más cercano al punto de aparición de la nave humana, era un hervidero de actividad controlada. Pantallas holográficas mostraban modelos tridimensionales de la nave intrusa, analizando su estructura, sus emisiones de energía y su trayectoria. Los oficiales de la Federación, con sus rostros alargados y sus ojos grandes y brillantes, intercambiaban datos y órdenes en un murmullo constante. La gran árbitra ZYL, la comandante de *Illes-Pram*, observaba la escena con una expresión impasible. Su piel, de un tono azul pálido, brillaba levemente bajo la luz ambiental de la sala. Sus apéndices sensoriales, que se extendían desde su cráneo como delicadas antenas, se movían suavemente, captando las sutiles vibraciones del entorno.
ZYL había supervisado cientos de primeros contactos a lo largo de su extensa carrera. Había lidiado con imperios expansionistas, con colectivos mentales y con especies tan extrañas que desafiaban toda clasificación. Pero algo en esta situación la inquietaba. La nave humana, con su diseño burdo y su falta de sofisticación aparente, no encajaba en ningún patrón conocido. ¿Algún progreso en la comunicación?, preguntó ZYL, su voz resonando con autoridad en la sala. Un oficial de comunicaciones, con sus manos delgadas y ágiles tecleando furiosamente en su consola, respondió: negativo, gran árbitra. Seguimos enviando señales en todos los espectros posibles, pero no recibimos ninguna respuesta. La nave humana continúa ignorándonos. ¿Y su trayectoria?, insistió ZYL. Se mantiene constante, gran árbitra. Parece que se dirige directamente hacia la capital de la Federación, el planeta Aetel. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. ¿Acaso esta especie primitiva era tan ignorante como para no reconocer una señal de advertencia? ¿O acaso eran tan audaces como para desafiar a la Federación Galáctica? ZYL suspiró. La arrogancia, la ignorancia y la audacia eran todas cualidades comunes en las especies emergentes. La Federación había desarrollado protocolos para lidiar con cada una de ellas. Pero algo en el comportamiento de los humanos sugería que no se trataba de ninguna de estas cosas. Había algo más, algo que no podían comprender. Activen el protocolo de intercepción, ordenó ZYL. Envíen una escuadrilla de cazas estelares para escoltar a la nave humana. Si se resisten, utilicen fuerza no letal para inmovilizarlos. No quiero bajas, a menos que sea absolutamente necesario. La orden fue cumplida de inmediato. Un enjambre de cazas estelares, con sus diseños elegantes y aerodinámicos, despegó de *Illes-Pram* y se dirigió hacia la nave humana. Los cazas rodearon a la nave intrusa, mostrando sus armas y enviando señales de advertencia más agresivas. Pero la nave humana no respondió. Continuó su trayectoria, imperturbable, como si los cazas estelares no existieran. ZYL frunció el ceño. Esta era una situación inusual. La mayoría de las especies se rendían ante una demostración de fuerza tan abrumadora. ¿Qué estaban tramando los humanos? Aumenten la intensidad de las señales de advertencia, ordenó ZYL. Y preparen los cañones de energía de *Illes-Pram*. Si la nave humana no se detiene, tendremos que tomar medidas más drásticas. La tensión en la sala de control se hizo palpable. Todos los ojos estaban fijos en las pantallas, esperando el momento en que la nave humana finalmente reaccionara. Pero el momento nunca llegó. La nave continuó su trayectoria, ignorando todas las advertencias y aproximándose cada vez más al planeta Aetel. ZYL sabía que no tenía otra opción. Si permitía que la nave humana llegara a la capital, podría provocar el pánico y el caos. Tenía que detenerlos, por cualquier medio necesario. Fuego, ordenó ZYL, su voz helada. Apunten a los motores de la nave humana. Inmovilícenlos, pero no los destruyan. Quiero que esos humanos respondan preguntas. Los cañones de energía de *Illes-Pram* se activaron, liberando un torrente de energía pura que se dirigió hacia la nave humana. Los disparos impactaron en los motores de la nave, provocando una explosión de luz y humo. La nave humana se tambaleó, perdió el control y comenzó a caer en picado hacia el planeta Aetel. ZYL suspiró aliviada. Había evitado una catástrofe. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El primer contacto con los humanos había sido un fracaso. Y algo le decía que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más complicadas. La nave humana, ahora envuelta en llamas y descontrolada, se precipitaba hacia la superficie de Aetel. Los equipos de rescate de la Federación se movilizaron de inmediato, desplegando campos de fuerza para amortiguar el impacto y evitar una explosión catastrófica. Milagrosamente, la nave logró aterrizar en un área deshabitada, cerca de un antiguo complejo de investigación abandonado. ZYL, acompañada por un equipo de seguridad y varios científicos, llegó al lugar del accidente en un transporte blindado.
La visión de la nave humana, destrozada y humeante, era aún más impactante de cerca. Su diseño, una mezcla de metal remachado y componentes electrónicos expuestos, parecía sacado de un museo de tecnología primitiva. ¿Hay supervivientes?, preguntó ZYL, con la esperanza de obtener alguna respuesta a este desconcertante encuentro. Un oficial médico se acercó, sacudiendo la cabeza. Sí, gran árbitra. Increíblemente, hay 2 supervivientes. Están heridos, pero estables. Los hemos trasladado a la enfermería del complejo. ZYL asintió y se dirigió hacia el complejo de investigación. En la enfermería, 2 figuras humanas yacían en camas médicas, conectadas a una miríada de cables y sensores. Su aspecto era aún más extraño en persona. Sus rostros, con sus narices prominentes y sus labios delgados, eran muy diferentes a los de cualquier otra especie que la Federación hubiera encontrado. ¿Cuál es su estado?, preguntó ZYL al médico jefe. Están sufriendo de múltiples fracturas y contusiones, gran árbitra. Pero sus signos vitales son sorprendentemente fuertes. Su resistencia física es notable. ZYL se acercó a una de las camas y observó al humano de cerca. Su piel era pálida y estaba cubierta de cicatrices y tatuajes extraños. Sus ojos, cerrados por el dolor, se movían inquietamente bajo sus párpados. ¿Han intentado comunicarse con ellos?, preguntó ZYL. Sí, gran árbitra. Hemos utilizado todos los protocolos de traducción disponibles, pero no hemos obtenido ninguna respuesta coherente. Parece que su lenguaje es muy diferente al nuestro. En ese momento, uno de los humanos abrió los ojos. Miró a ZYL con una expresión confusa, como si estuviera tratando de entender dónde estaba. ¿Dónde? ¿Dónde estamos?, preguntó el humano, en un idioma que ZYL no pudo reconocer. Un traductor universal, sostenido por uno de los científicos, tradujo las palabras del humano al idioma de la Federación. Están en una instalación médica de la Federación Galáctica, respondió ZYL, con cautela. ¿Pueden decirnos quiénes son y por qué invadieron nuestro espacio? El humano parpadeó, como si estuviera tratando de enfocar su visión. Luego, una sonrisa extraña se extendió por su rostro. Invadir, dijo el humano, con un tono de voz sorprendentemente alegre. Oh, no, no estábamos invadiendo. Solo estábamos de camino a un festival de cerveza en el planeta Glargon 7. Nos perdimos un poco. ZYL se quedó sin palabras. ¿Un festival de cerveza? ¿Se habían estrellado en su planeta capital solo porque se habían perdido? El otro humano despertó en ese momento. Al ver a ZYL y a los demás alienígenas, soltó una carcajada. Mira, Bob, dijo el segundo humano, señalando a ZYL. Hemos llegado a la fiesta de disfraces. Y mira qué disfraces tan elaborados. ZYL sintió que su paciencia se agotaba. ¿Estaba tratando con lunáticos? ¿O era esto una elaborada farsa? ¿Saben con quién están hablando?, preguntó ZYL, tratando de mantener la calma. Están hablando con la gran árbitra ZYL, comandante de Asterisco Illes Pram Asterisco. Y están en serios problemas. Los humanos se miraron el uno al otro y luego volvieron a reír. Gran árbitra, dijo el primer humano, con una sonrisa burlona. Suena como un nombre de un personaje de un videojuego barato. Sí, añadió el segundo humano. Y esos uniformes parecen sacados de una película de ciencia ficción de los años 80. ZYL no podía creer lo que estaba escuchando. Estos humanos no solo eran tecnológicamente primitivos, sino que también eran increíblemente irrespetuosos. Y su sentido del humor era extraño, por decirlo menos. ¿Pueden decirnos algo sobre su tecnología?, preguntó uno de los científicos, tratando de cambiar de tema. ¿Cómo lograron viajar a través del espacio interestelar con una nave tan rudimentaria? Oh, eso es fácil, respondió el primer humano. Solo usamos un poco de cinta adhesiva, un par de cables y mucha fe. Y un poco de magia, añadió el segundo humano, guiñando un ojo. ZYL suspiró.
Estaba claro que no iba a obtener ninguna respuesta seria de estos humanos. Pero algo en su actitud despreocupada y su extraño sentido del humor la intrigaba. Quizás, solo quizás, estos humanos eran más de lo que aparentaban. Quizás, debajo de su fachada de locura, se escondía una inteligencia y una tecnología que la Federación aún no podía comprender. La gran árbitra ZYL, una veterana de innumerables primeros contactos, se sentía completamente desconcertada. Estaba claro que los humanos serían un desafío diferente a cualquier otro que hubiera enfrentado antes. Y, por primera vez en mucho tiempo, ZYL sentía una pizca de miedo. La gran árbitra ZYL, a pesar de su desconcierto inicial, era una burócrata eficiente. Después de la caótica primera interacción con los humanos, ordenó una evaluación exhaustiva de sus capacidades físicas, mentales y tecnológicas. Los científicos de la Federación, ávidos por desentrañar el misterio de esta extraña especie, se pusieron manos a la obra. Bob y el otro humano, cuyo nombre resultó ser Dead, fueron sometidos a una batería de pruebas médicas y psicológicas. Se analizaron sus tejidos, se escaneó su cerebro y se midió su resistencia física. Los resultados fueron, cuanto menos, sorprendentes. Su resistencia física es asombrosa, informó el médico jefe a ZYL. Han sufrido fracturas múltiples, contusiones internas y quemaduras, pero sus cuerpos se están curando a un ritmo increíble. Sus sistemas inmunológicos son increíblemente eficientes, capaces de combatir infecciones que serían letales para otras especies. ¿Y su capacidad mental?, preguntó ZYL. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes, respondió el psicólogo jefe. Sus patrones de pensamiento son caóticos. Parecen tener una capacidad limitada para la lógica y el razonamiento deductivo, pero poseen una creatividad y una capacidad para la improvisación que no hemos visto antes. El psicólogo mostró a ZYL un informe detallado sobre las pruebas psicológicas realizadas a los humanos. Los resultados mostraban que los humanos tenían una capacidad inusual para resolver problemas complejos de forma no convencional. Eran capaces de encontrar soluciones creativas a problemas que la lógica pura no podía resolver. También parecen tener una capacidad inusual para resistir la presión psicológica, añadió el psicólogo. Los hemos sometido a simulaciones de estrés extremo, pero han mantenido la calma y el buen humor. Su sentido del humor parece ser un mecanismo de defensa contra el estrés. ZYL frunció el ceño. La información que estaba recibiendo era contradictoria. Los humanos parecían ser, a la vez, primitivos y avanzados, lógicos e ilógicos, serios y cómicos. Era como si fueran una colección de paradojas andantes. ¿Y su tecnología?, preguntó ZYL al ingeniero jefe. ¿Han logrado desentrañar los secretos de su nave? El ingeniero suspiró. Su nave es un desastre, gran árbitra. Está construida con componentes de baja calidad y su diseño es completamente ilógico. Sin embargo, de alguna manera, lograron viajar a través del espacio interestelar con ella. No entendemos cómo lo hicieron. El ingeniero mostró a ZYL un diagrama de la nave humana. El diagrama mostraba que la nave estaba construida con una mezcla de tecnología antigua y moderna, con componentes que parecían haber sido improvisados sobre la marcha. Creemos que utilizan una forma de propulsión desconocida, añadió el ingeniero. Hemos detectado fluctuaciones de energía inusuales cerca de los motores de la nave. Creemos que podrían estar manipulando la energía del vacío cuántico, pero no estamos seguros. ZYL escuchó atentamente los informes de los científicos. Estaba claro que los humanos eran una especie compleja y enigmática. Tenían fortalezas y debilidades inusuales, y su tecnología desafiaba toda explicación. Sin embargo, a pesar de la evidencia de su resistencia física y mental, la Federación minimizó el potencial de los humanos. Los consideraban una especie primitiva, con una tecnología rudimentaria y una cultura caótica. Creían que podían ser fácilmente controlados y manipulados. Son interesantes, pero no son una amenaza, dijo el gran estratega Borges, el jefe de la seguridad de la Federación. Su tecnología es primitiva y su ejército es inexistente.
Podemos someterlos fácilmente si se vuelven problemáticos. ZYL no estaba tan segura. Había algo en la actitud despreocupada de los humanos, en su capacidad para resistir la presión y en su extraño sentido del humor que la inquietaba. Sospechaba que los humanos eran más de lo que aparentaban. Pero ZYL era una burócrata. Y los burócratas tienden a seguir las opiniones de los expertos, incluso cuando tienen dudas. Así que ZYL asintió con la cabeza y aceptó la evaluación de la Federación. Está bien, dijo ZYL. Procederemos con el protocolo de integración estándar. Les ofreceremos a los humanos la membresía en la Federación, pero bajo nuestros términos. Les proporcionaremos tecnología y conocimiento, pero a cambio de su lealtad y obediencia. ZYL no sabía que estaba cometiendo un error. Estaba subestimando el potencial de los humanos. Y estaba a punto de aprender, de la manera más dura posible, que a los humanos no les teme nada. La oferta de membresía en la Federación Galáctica, cuidadosamente redactada por los mejores diplomáticos de la galaxia, fue presentada a Bob y Deb en una ceremonia formal. La sala estaba adornada con símbolos de la Federación y los oficiales presentes llevaban sus mejores uniformes. ZYL, con su expresión impasible, leyó el discurso de aceptación, resaltando los beneficios de unirse a la Federación, acceso a tecnología avanzada, protección contra amenazas externas y un lugar en la mesa de las decisiones galácticas. Bob y Deb escucharon atentamente, con una mezcla de curiosidad y escepticismo en sus rostros. Al final del discurso, ZYL les ofreció un bolígrafo ceremonial para que firmaran el acuerdo. Así que, déjenme ver si entiendo bien, dijo Bob, rascándose la barbilla. Nosotros, dos tipos que nos estrellamos en su planeta capital después de perdernos de camino a un festival de cerveza, ¿estamos a punto de unirnos a su club exclusivo de alienígenas superinteligentes? En esencia, sí, respondió ZYL, tratando de mantener la compostura. ¿Y qué pasa si no queremos unirnos a su club?, preguntó Deb, cruzándose de brazos. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. ¿Cómo se atrevían estos humanos a rechazar una oferta tan generosa? Rechazar la membresía no es una opción viable, respondió Borks, el jefe de seguridad, con un tono amenazante. La Federación tiene una larga historia de persuadir a las especies rebeldes para que se unan. Persuadir, dijo Bob, levantando una ceja. ¿Quieres decir, amenazar? Estamos ofreciendo una oportunidad, respondió ZYL, interviniendo antes de que Borks pudiera decir algo más. Una oportunidad para unirse a una comunidad galáctica, para aprender y crecer. Rechazarla sería imprudente. Ya veo, dijo Deb, con una sonrisa astuta. Así que, básicamente, nos están diciendo que nos unamos a su club o enfrentemos las consecuencias. Suena como una oferta que no podemos rechazar. A menos que seamos lo suficientemente ingeniosos para encontrar una escapatoria. Fue entonces cuando comenzó el incidente. Un pequeño malentendido, un error de traducción, una diferencia cultural que se convirtió en un conflicto. Durante la negociación del acuerdo, los humanos insistieron en incluir una cláusula que les permitiera mantener su independencia cultural. La Federación, pensando que se trataba de una petición inocente, aceptó sin prestarle mucha atención. Pero los humanos tenían una interpretación muy diferente de lo que significaba la independencia cultural. Un día, Bob y Deb decidieron organizar una fiesta en su alojamiento en el complejo de investigación. Invitaron a algunos de los científicos y técnicos de la Federación, con la intención de mostrarles la cultura humana. La fiesta comenzó de forma inocente, con música y comida. Los humanos pusieron música rock a todo volumen, bailaron de forma extraña y sirvieron bebidas alcohólicas que la Federación consideraba peligrosamente tóxicas. Pero las cosas se salieron de control rápidamente. Los humanos comenzaron a contar chistes obscenos, a realizar trucos de magia extraños y a participar en concursos de bebida que terminaron con varios oficiales de la Federación vomitando en los rincones. La gota que colmó el vaso fue cuando Bob y Deb decidieron organizar un concurso de lucha en el barro. Invitaron a las científicas de la Federación a participar, prometiéndoles que sería una experiencia divertida y liberadora.
Las científicas, confundidas y horrorizadas, se negaron rotundamente. Pero Bob y Dad insistieron, argumentando que era una parte importante de la cultura humana. Uno de los guardias de seguridad de la Federación, interpretando la insistencia de los humanos como una amenaza, intervino para detenerlos. Pero Bob y Dad, borrachos y desinhibidos, se resistieron. Se produjo una pelea. Los humanos, a pesar de estar superados en número y en armamento, lucharon con una ferocidad inesperada. Utilizaron su ingenio y su capacidad para la improvisación para desarmar a los guardias y escapar. La noticia de la pelea se extendió rápidamente por toda la Federación. Los oficiales estaban furiosos. ¿Cómo se atrevían estos humanos a desafiar su autoridad? Borks exigió que los humanos fueran arrestados y castigados. Pero ZYL, sintiendo que algo no encajaba, se negó. Esto no es solo una pelea de borrachos, dijo ZYL. Esto es un desafío. Los humanos están probando nuestros límites. ¿Quieren ver hasta dónde podemos llegar? ZYL ordenó una investigación exhaustiva del incidente. Descubrió que los humanos habían estado planeando la fiesta durante semanas. Habían estado estudiando la cultura de la Federación, identificando sus debilidades y explotando sus prejuicios. Los humanos habían utilizado la cláusula de independencia cultural como una tapadera para sus verdaderas intenciones. Querían provocar un conflicto, para demostrar que no eran tan fáciles de controlar como la Federación pensaba. ZYL se dio cuenta de que había subestimado a los humanos. Eran más inteligentes, más astutos y más peligrosos de lo que había imaginado. Y ahora, la Federación se enfrentaba a un desafío que no esperaba. Un desafío que pondría a prueba su poder, su sabiduría y su capacidad para adaptarse. Un desafío que demostraría, de una vez por todas, que a los humanos no les teme nada. El incidente de la fiesta había sido una bofetada en la cara de la Federación. Borks, el jefe de seguridad, exigió una respuesta contundente. Creía que la única forma de lidiar con los humanos era a través de la intimidación. Debemos demostrarles nuestro poder, dijo Borks en una reunión del Consejo. Debemos mostrarles que no pueden desafiar a la Federación sin enfrentar graves consecuencias. Borks propuso una demostración de fuerza militar. Sugirió que la Federación desplegara una flota de naves de guerra cerca del complejo de investigación, para recordar a los humanos quién estaba al mando. ZYL, aunque reacia a recurrir a la violencia, entendía la necesidad de restaurar el orden. Aprobó la propuesta de Borks, con la esperanza de que una simple demostración de fuerza fuera suficiente para que los humanos entraran en razón. Al día siguiente, una flota de naves de guerra de la Federación apareció en órbita sobre Aetel. Las naves, con sus diseños imponentes y sus cañones de energía listos para disparar, eran una clara advertencia para los humanos. Bob y Dave, sin embargo, no se inmutaron. Observaron la flota desde la ventana de su alojamiento, con una mezcla de curiosidad y diversión en sus rostros. Vaya, qué espectáculo de luces, dijo Bob, con un tono sarcástico. Parece que están tratando de impresionarnos. Bueno, no está funcionando, respondió Dave, encogiéndose de hombros. He visto fuegos artificiales más impresionantes en el 4 de julio. En lugar de amedrentarse, los humanos decidieron responder a la demostración de fuerza con su propia forma de ingenio. Durante la noche, Bob y Dave, con la ayuda de algunos técnicos de la Federación que se habían hecho amigos suyos, piratearon los sistemas de comunicación de la flota. Transmitieron un mensaje a todas las naves de guerra, utilizando un tono de voz infantil y una melodía pegadiza. Atención, atención, naves de guerra de la Federación, decía el mensaje. Están invadiendo nuestro espacio personal. Por favor, retírense inmediatamente o enfrentarán las consecuencias. El mensaje terminaba con un sonido de pedorreta digitalizado, que resonó por todos los canales de comunicación de la flota. Los oficiales de la Federación estaban furiosos. ¿Cómo se atrevían estos humanos a burlarse de su poderío militar? Borks exigió que se cortaran las comunicaciones de los humanos y que se les castigara severamente. Pero ZYL, sintiendo que las cosas se estaban saliendo de control, se negó. No podemos recurrir a la violencia,
dijo ZYL. Eso es exactamente lo que quieren los humanos. Quieren provocarnos, para que actuemos de forma irracional. ZYL propuso una estrategia diferente. Sugirió que la Federación tratara de ganarse la confianza de los humanos, mostrando su lado más amable y comprensivo. Debemos demostrarles que no somos una amenaza, dijo ZYL. Debemos mostrarles que estamos dispuestos a cooperar con ellos, a aprender de ellos. ZYL organizó una reunión con Bob y Dave, con la intención de limar asperezas y encontrar una solución pacífica al conflicto. Les ofreció disculpas por la demostración de fuerza militar y les prometió que la Federación estaba dispuesta a negociar en términos justos. Bob y Dave, sorprendidos por el cambio de actitud de la Federación, aceptaron reunirse con ZYL. Durante la reunión, los humanos demostraron una capacidad inesperada para la innovación y la adaptación. Propusieron una serie de ideas para mejorar las relaciones entre la Federación y la humanidad. Sugirieron que la Federación compartiera su tecnología con la humanidad, para ayudarles a avanzar en su desarrollo. También propusieron que la Federación enviara embajadores a la Tierra, para establecer lazos culturales y diplomáticos. ZYL quedó impresionada por la inteligencia y la visión de los humanos. Se dio cuenta de que habían subestimado su potencial. Los humanos no eran solo unos borrachos desordenados. Eran una especie capaz de grandes cosas. Pero ZYL también sabía que la paz era frágil. Borgs y otros oficiales de la Federación seguían desconfiando de los humanos. Sospechaban que sus intenciones no eran sinceras. La escalada del conflicto había llegado a un punto crítico. La Federación tenía que decidir si iba a seguir el camino de la intimidación y la violencia, o si iba a apostar por la cooperación y la comprensión. El destino de la Federación, y quizás de toda la galaxia, dependía de su elección. Y ZYL sabía que, en el fondo, a los humanos no les teme nada. La frágil paz entre la Federación y los humanos pendía de un hilo. Borgs y otros oficiales seguían desconfiando de Bob y Dave, convencidos de que sus intenciones no eran sinceras. ZYL, sin embargo, estaba decidida a darles una oportunidad. Creía que la humanidad podía aportar algo valioso a la Federación, si tan solo se les permitía hacerlo. Un día, una anomalía energética fue detectada cerca del planeta Aetel. La anomalía, causada por un experimento científico fallido en una estación espacial cercana, estaba creando un agujero negro en miniatura. El agujero negro, aunque pequeño, era lo suficientemente poderoso como para destruir el planeta si no se contenía a tiempo. La Federación movilizó todos sus recursos para tratar de contener el agujero negro. Enviaron naves de guerra, científicos e ingenieros a la estación espacial, con la esperanza de encontrar una solución. Pero el tiempo se agotaba. El agujero negro crecía cada vez más rápido, amenazando con engullir la estación espacial y luego el planeta Aetel. Borgs propuso una solución drástica. Sugirió que la Federación abandonara la estación espacial y dejara que el agujero negro se consumiera a sí mismo. Creía que era la única forma de salvar el planeta. ZYL, sin embargo, se negó. Sabía que abandonar la estación espacial significaría la muerte de cientos de científicos y técnicos. No podía permitirse tomar una decisión tan inhumana. Fue entonces cuando Bob y Dave se ofrecieron a ayudar. Tenemos una idea, dijo Bob, con una sonrisa astuta. Podemos cerrar el agujero negro. Los científicos de la Federación se mostraron escépticos. ¿Cómo podrían dos humanos, con su tecnología primitiva, resolver un problema que los mejores científicos de la galaxia no podían solucionar? No tenemos nada que perder, dijo ZYL. Dejemos que lo intenten. Bob y Dave, con la ayuda de algunos técnicos de la Federación que confiaban en ellos, se dirigieron a la estación espacial en su destartalada nave. Al llegar a la estación, comenzaron a trabajar en su plan. Su plan era simple, pero arriesgado. Pretendían utilizar la energía del agujero negro para crear una singularidad opuesta que anularía la singularidad original. Los científicos de la Federación estaban horrorizados. Les advirtieron que su plan era demasiado peligroso, que podrían morir en el intento. Pero Bob y Dave no se inmutaron.
Estaban decididos a salvar el planeta, incluso si eso significaba sacrificar sus propias vidas. Trabajaron durante horas, conectando cables, ajustando válvulas y manipulando la energía del agujero negro. Los científicos de la Federación observaban con el aliento contenido, esperando lo peor. Finalmente, llegó el momento de la verdad. Bob y Deb activaron su dispositivo. Una explosión de energía sacudió la estación espacial. Los científicos de la Federación temieron lo peor. Pero entonces, ocurrió un milagro. El agujero negro comenzó a encogerse. La singularidad opuesta creada por los humanos estaba anulando la singularidad original. En cuestión de minutos, el agujero negro desapareció por completo. La estación espacial estaba a salvo. El planeta Aetel estaba a salvo. Bob y Deb habían salvado el día. El acto de valentía y sacrificio de los humanos cambió la percepción de la Federación. Los oficiales, incluyendo a Borges, se dieron cuenta de que los humanos eran más de lo que aparentaban. Eran capaces de grandes cosas, de actos de heroísmo que superaban toda expectativa. ZYL, sintiéndose reivindicada, sonrió. Sabía que había tomado la decisión correcta al darles una oportunidad a los humanos. A partir de ese día, la relación entre la Federación y la humanidad cambió para siempre. La desconfianza se desvaneció, reemplazada por el respeto y la admiración. La Federación comenzó a ver a los humanos como iguales, como socios valiosos en la búsqueda de un futuro mejor. Y todo, gracias a un acto de valentía y sacrificio que demostró, de una vez por todas, que a los humanos no les teme nada. El rescate de Aetel había consolidado la posición de los humanos dentro de la Federación. Bob y Deb se habían convertido en héroes, símbolos de valentía y ingenio. La humanidad, en su conjunto, era vista ahora con respeto y admiración. Pero la historia aún no había terminado. Un secreto oscuro, enterrado en lo profundo de la historia de la Federación, estaba a punto de salir a la luz. Todo comenzó con una serie de extrañas anomalías detectadas en los archivos de la Federación. Bob y Deb, aprovechando su acceso privilegiado a la tecnología de la Federación, estaban explorando la historia de la galaxia, buscando información sobre otras civilizaciones. Fue entonces cuando tropezaron con un conjunto de datos cifrados, ocultos en una sección de los archivos que se suponía que era de acceso restringido. Intrigados, Bob y Deb utilizaron sus habilidades informáticas para descifrar los datos. Lo que descubrieron fue impactante. Los datos revelaban que la Federación no siempre había sido una alianza pacífica y benevolente. En sus primeros días, la Federación había sido un imperio expansionista, conquistando y sometiendo a otras razas. Los datos también revelaban que la Federación había utilizado armas biológicas y químicas contra sus enemigos. Habían cometido actos de genocidio y crímenes de guerra. Lo más impactante de todo era que la Federación había borrado la memoria de estas atrocidades de la mente de sus ciudadanos. Habían utilizado tecnología avanzada para reescribir la historia, creando una versión idealizada de sí mismos. Bob y Deb estaban horrorizados. No podían creer que la Federación, la organización que admiraban y respetaban, hubiera sido capaz de tales actos de barbarie. «Tenemos que hacer algo», dijo Deb, con un tono de voz sombrío. «La gente tiene que saber la verdad». «Pero, ¿quién nos va a creer?», respondió Bob. «Somos solo dos humanos, contra toda la Federación». «No importa», dijo Deb. «Tenemos que intentarlo. No podemos permitir que sigan viviendo en una mentira». Bob y Deb decidieron exponer el secreto de la Federación. Transmitieron los datos descifrados a todos los canales de comunicación de la Federación, revelando la verdad sobre su pasado oscuro. La revelación causó conmoción y confusión en toda la galaxia. Los ciudadanos de la Federación estaban incrédulos. No podían creer que sus líderes les hubieran estado mintiendo durante tanto tiempo. Borges y otros oficiales de la Federación trataron de encubrir la verdad. Argumentaron que los datos eran falsos, que los humanos estaban tratando de destruir la Federación. Pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz, y no había forma de volver atrás. ZYL, al principio, se mostró escéptica. No quería creer que la Federación, la organización a la que había dedicado su vida,
hubiera sido capaz de tales actos de barbarie. Pero al examinar los datos con detenimiento, ZYL se dio cuenta de que eran auténticos. La Federación había cometido atrocidades en el pasado y había tratado de ocultarlo a sus ciudadanos. ZYL, sintiéndose traicionada y decepcionada, tomó una decisión difícil. Decidió apoyar a los humanos y exponer la verdad al mundo. No podemos seguir viviendo en una mentira, dijo ZYL en un discurso televisado a toda la Federación. Tenemos que afrontar nuestro pasado, por doloroso que sea. Tenemos que reconocer nuestros errores y comprometernos a no repetirlos nunca más. El discurso de ZYL causó una división en la Federación. Algunos ciudadanos la apoyaron, elogiando su valentía y honestidad. Otros la condenaron, acusándola de traición. Borgs y otros oficiales trataron de derrocar a ZYL y tomar el control de la Federación. Pero ZYL, con la ayuda de Bob y Dave, logró frustrar su intento de golpe de Estado. La Federación se enfrentó a una crisis existencial. La revelación de su pasado oscuro había sacudido sus cimientos. Pero gracias a la valentía de los humanos y la honestidad de ZYL, la Federación logró superar la crisis. Se estableció una comisión de la verdad para investigar los crímenes del pasado. Se compensó a las víctimas de la Federación. Se reescribió la historia para reflejar la verdad. La Federación se transformó. Dejó de ser un imperio expansionista y se convirtió en una verdadera alianza de razas, basada en la justicia, la igualdad y el respeto mutuo. Los humanos, una vez más, habían cambiado el curso de la historia. Sin miedo, habían expuesto un secreto oscuro, obligando a la Federación a afrontar su pasado y construir un futuro mejor. Y todo, gracias a que a los humanos no les teme nada. La Federación, transformada por la valentía y la honestidad de los humanos, se enfrentaba a un futuro incierto. La revelación de su pasado oscuro había sacudido sus cimientos, pero también había creado la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor. ZYL, ahora una figura venerada en toda la galaxia, se dedicó a reconstruir la Federación, basándose en los principios de justicia, igualdad y respeto mutuo. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a crear un mundo donde todas las razas pudieran vivir en paz y armonía. Una de las primeras decisiones de ZYL fue ofrecer una alianza formal a la humanidad. Reconoció que los humanos eran una fuerza poderosa, capaz de grandes cosas, y que su participación en la Federación sería invaluable. Hemos aprendido mucho de ustedes, dijo ZYL a Bob y Dave en una ceremonia oficial. Nos han mostrado el valor de la valentía, la honestidad y el ingenio. Queremos que sean nuestros socios, nuestros iguales, en la construcción de un futuro mejor. Bob y Dave, después de pensarlo detenidamente, aceptaron la oferta de la Federación. Pero dejaron claro que su alianza estaría basada en sus propios términos. No queremos ser simplemente otro miembro de su club, dijo Bob. Queremos tener voz y voto en las decisiones que afectan a toda la galaxia. Queremos asegurarnos de que la Federación nunca vuelva a cometer los errores del pasado. Y queremos mantener nuestra independencia, añadió Dave. No queremos que nos digan cómo vivir, cómo pensar o cómo actuar. Queremos seguir siendo humanos, con todas nuestras peculiaridades y rarezas. ZYL, consciente de que los humanos eran diferentes a cualquier otra raza que la Federación hubiera encontrado, aceptó sus términos. Sabía que la humanidad aportaría una perspectiva única a la Federación, una perspectiva que desafiaría sus prejuicios y la obligaría a crecer. Se negoció un nuevo tratado de alianza entre la Federación y la humanidad. El tratado garantizaba a la humanidad la igualdad de derechos y oportunidades dentro de la Federación. También les concedía un asiento en el Consejo de la Federación, el órgano de gobierno de la organización. Pero lo más importante de todo era que el tratado reconocía el derecho de la humanidad a mantener su independencia cultural. La Federación se comprometía a no interferir en los asuntos internos de la Tierra y a respetar las tradiciones y costumbres humanas. Con la firma del tratado, la alianza entre la Federación y la humanidad se convirtió en una realidad. Los humanos se unieron a la Federación como socios plenos, dispuestos a trabajar juntos para construir un futuro mejor.
La humanidad aportó una nueva energía y vitalidad a la Federación. Sus ideas innovadoras, su sentido del humor irreverente y su capacidad para resolver problemas de forma no convencional desafiaron el pensamiento tradicional de la Federación. Los humanos también ayudaron a la Federación a conectar con otras razas de la galaxia. Su actitud amigable y su disposición a aprender de los demás les ganaron el respeto y la confianza de muchas especies que antes se mostraban escépticas ante la Federación. Pero la alianza entre la Federación y la humanidad no siempre fue fácil. Hubo momentos de tensión, de desacuerdo y de conflicto. Pero gracias a la buena voluntad de ambas partes, siempre lograron superar sus diferencias y encontrar una solución pacífica. La Federación y la humanidad se convirtieron en un ejemplo para toda la galaxia. Demostraron que razas diferentes, con culturas y tradiciones diferentes, podían trabajar juntas en armonía para construir un futuro mejor. Y todo, gracias a que a los humanos no les teme nada. Su valentía, su honestidad y su ingenio habían transformado la Federación y habían abierto un nuevo capítulo en la historia de la galaxia. Un capítulo lleno de esperanza, de paz y de prosperidad. El futuro de la galaxia, ahora entrelazado con el destino de la humanidad, se desplegaba ante la Federación con un sinfín de posibilidades. Los humanos, con su espíritu indomable y su actitud despreocupada, se convirtieron en una fuerza imparable, desafiando las convenciones y superando las expectativas en cada paso del camino. Bob y Dave, lejos de dormirse en los laureles, se embarcaron en nuevas aventuras, explorando los rincones más remotos de la galaxia y conociendo a especies fascinantes y diversas. Su curiosidad insaciable y su disposición a aprender de los demás les ganaron el respeto y la admiración de muchos. La humanidad, gracias a su acceso a la tecnología de la Federación, experimentó un auge tecnológico sin precedentes. Sus científicos e ingenieros, inspirados por el ingenio y la creatividad de Bob y Dave, desarrollaron nuevas formas de energía, de transporte y de comunicación. La Tierra se convirtió en un centro de innovación y de cultura, atrayendo a visitantes de toda la galaxia. La música, el arte y la literatura humana se extendieron por todo el cosmos, enriqueciendo la vida de muchas especies. Pero los humanos no se olvidaron de sus raíces. Continuaron celebrando sus tradiciones, manteniendo su sentido del humor irreverente y defendiendo su independencia cultural. Se negaron a ser absorbidos por la Federación, manteniendo su identidad única y su perspectiva singular. La Federación, a su vez, aprendió a respetar y valorar la singularidad de la humanidad. Se dieron cuenta de que la diversidad era una fuente de fortaleza y que la galaxia era un lugar mejor gracias a la presencia de los humanos. ZYL, convertida en una leyenda viviente, continuó guiando a la Federación con sabiduría y compasión. Se esforzó por mantener la paz y la armonía entre las diferentes razas, promoviendo la justicia, la igualdad y el respeto mutuo. La Federación se enfrentó a muchos desafíos en los años venideros. Hubo guerras, desastres naturales y crisis políticas. Pero gracias a la valentía y la determinación de sus miembros, siempre logró superar los obstáculos y seguir adelante. Los humanos desempeñaron un papel fundamental en la superación de estos desafíos. Su capacidad para pensar fuera de la caja, para encontrar soluciones creativas y para mantener la calma bajo presión fue invaluable. En una ocasión, una plaga mortal amenazó con extinguir a una raza alienígena. Los científicos de la Federación, desesperados por encontrar una cura, recurrieron a los humanos en busca de ayuda. Bob y Dave, utilizando su conocimiento de la biología humana y su ingenio innato, desarrollaron una vacuna que salvó a la raza alienígena de la extinción. Su acto de heroísmo fue celebrado en toda la galaxia. En otra ocasión, una guerra civil amenazó con desestabilizar un planeta pacífico. Los líderes de la Federación, temiendo que la guerra se extendiera por toda la galaxia, pidieron a los humanos que mediaran en el conflicto. Bob y Dave, utilizando su carisma personal y su habilidad para conectar con la gente, lograron convencer a los bandos en guerra de que negociaran una solución pacífica. Su diplomacia ingeniosa evitó una catástrofe galáctica. A lo largo de los siglos, la Federación y la humanidad continuaron trabajando juntos, construyendo un futuro mejor para todos. Su alianza se convirtió en un faro de esperanza en la oscuridad del cosmos, demostrando que el coraje, la determinación y el respeto mutuo pueden superar cualquier obstáculo.
La Federación aprendió a respetar a los humanos, no por su poderío militar ni por su tecnología avanzada, sino por su espíritu indomable, por su capacidad para enfrentar cualquier desafío con una sonrisa en la cara y por su negativa a rendirse ante la adversidad. Y todo, gracias a que a los humanos no les teme nada. Su actitud despreocupada, su sentido del humor irreverente y su inquebrantable fe en sí mismos habían transformado la Federación y habían cambiado el curso de la historia galáctica para siempre. Así, la leyenda de los humanos, la raza que no temía a nada, se extendió por toda la galaxia, inspirando a otras especies a ser valientes, a ser honestas y a ser fieles a sí mismas. Y el legado de Bob y Dave, los dos humanos que se perdieron de camino a un festival de cerveza y terminaron salvando la galaxia, perduró por toda la eternidad.